Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. En esta ocasión hemos decidido responder una pregunta que en la práctica genera mucha polémica. La pregunta que intentaremos responder en este video es la siguiente: ¿cuánto deben recibir los hijos por pensión alimenticia? Anticipándoles un poquito, esta pregunta en la práctica genera mucha controversia derivado en los parámetros en los cuales se pueden emitir distintos tipos de sentencia. Pues sin más intentaremos responder a algunos planteamientos que en la práctica suceden muy comunes. ¿Ok? Primero quisiera comenzar diciéndoles que la respuesta es depende de cada caso en particular. ¿Por qué? Porque en la práctica se pueden presentar muchos escenarios, por un lado, y en el otro escenario, los códigos sustantivos, siendo un poquito más claro, el Código Civil en ocasiones de la interpretación literal pudiera generar ciertas confusiones, sobre todo si no estamos familiarizados con estos escenarios, ¿no? Sin más, vamos a desglosar algunos aspectos a considerar con relación al cálculo del concepto de pensión alimenticia. Quisiera comentar diciéndoles que para el caso del Estado de México, el Código Civil contempla el aspecto relativo a los alimentos del artículo 4.126 al artículo 4.146. En este conjunto de artículos describe a detalle los alcances y la proporcionalidad de los alimentos, pero hay un artículo en particular sobre el cual quiero poner el ojo, y si me lo permiten voy a intentar hacer una lectura literal y de ahí vamos a tratar de interpretar o de llegar a ciertas conclusiones. El artículo que quiero comentarles y que puede generar cierta confusión es el artículo 4.136, el cual me voy a permitir leerles. Dice: forma de cumplir la obligación alimentaria. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión, la cual no podrá ser inferior al 40% del sueldo. Punto. Si somos muy literales, pareciera que llegamos a la conclusión, ¿no? El 40%. ¿Ok? Pero en la práctica, o el artículo nos va a dar la misma respuesta, simplemente hay que ser un poquito cautos a la hora de la interpretación. Este escenario puede presentar múltiples bemoles. Continuando con la lectura, el mismo artículo 4.136 sigue diciendo: en el caso de que la guardia y custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el juez determina la pensión en proporción a los haberes y la posibilidad de ambos. Ese es el punto de toque sobre el cual se tiene que centrar el debate con relación a cuánto debemos proporcionar si somos acreedores alimentarios. Y tal vez esto pasó inadvertido, voy a repetirlo. Dice: en el caso de que la guardia y custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, él o la juez determinará la pensión en proporción. Ahí está el punto de toque sobre el cual se establece el debate. En proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que de la lectura tendríamos que hacer una interpretación relativa al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a pensar relacionando estos dos párrafos. Si en un primer escenario nos habla de un porcentaje no menor, la implicación sería que este porcentaje puede ser mayor, no menor al 40%. Si tenemos dos acreedores alimentarios, esta obligación será en proporción. ¿Ok?
Si atendemos la literalidad del 40 y la proporción de dos acreedores alimentarios, pudiéramos llegar a una conclusión, sin que esto sea ley, de que cada acreedor alimentario proporcionará en proporción hasta no menos de un 20% de sus ingresos obtenidos derivados de su actividad o de su fuente laboral. Ahí está. Si se dan cuenta, y en la práctica si ya se han enfrentado con algún escenario de estos, no podemos establecer un porcentaje tan cerrado y decir el 40%, pero sí pudiéramos establecer conclusiones que marquen ciertos parámetros. Inclusive la jurisprudencia habla al respecto, en donde si le concedemos un porcentaje de alimentos del 15, tal vez vamos a establecer una media, del 15 al 25% de las percepciones ordinarias y extraordinarias del acreedor alimentario, pudiera o es una buena negociación. ¿Okay? Y aquí sería una de las primeras conclusiones. Si el demandado o el acreedor alimentario debe proporcionar los alimentos y tiene una actividad laboral, pudiéramos considerar un 15%, un 25% como una buena negociación para proporcionar o para suministrar los alimentos. Ojo, quiero hacer énfasis en el sentido de que esto no es una regla. ¿Qué elementos pueden jugar para aumentar este 25% que consideramos? Se me ocurre que el acreedor alimentario tenga necesidades particulares, ¿okay? Que necesite atención médica particular o alguna otra situación, tal vez gastos alimentarios que de manera específica representen un mayor gasto. Otro elemento a considerar, se me ocurre tal vez que haya mayores acreedores alimentarios. Entonces, si se dan cuenta que en la práctica estos elementos, solamente puse 2 escenarios, pero existen muchos más, pueden jugar a favor o en contra para hacer un aumento de pensión alimenticia o para hacer una disminución. El grado de estudio también puede ser considerado para estos parámetros, ¿ok? Pero se me ocurre otra pregunta con relación a este interrogante central, ¿no? Que es ¿cuánto deben recibir los alimentos? Por concepto de alimentos. ¿Qué pasa si el deudor alimentario no tiene una fuente laboral estable? Se me ocurre, se dedica al comercio informal, o vamos a poner un escenario más caótico, pero que en la práctica sucede mucho por distintas circunstancias. ¿Qué pasa si el acreedor alimentario no tiene una fuente laboral estable o en su defecto no trabaja? Se declara como insolvente, ¿ok? Eso quiere decir que no podemos hacer un 20, un 25% de nada. ¿Por qué? Porque sus ingresos son indeterminados o indeterminables. Entonces, en la práctica lo que sucede es que este cálculo se cambia de vía y ya no hablamos del cálculo en porcentajes, sino que hablamos del cálculo en salarios mínimos. Y en el peor de los escenarios sería que desafortunadamente, porque en la práctica sucede muy a menudo, no podemos demostrar los ingresos del deudor alimentario, o los ingresos del deudor alimentario son tan indeterminables que pueden llegar a la insolvencia. Ojo, hago un paréntesis, hago un alto en el camino, y aquí vamos a dejar fuera, el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, ¿no? Que sería una materia penal y sería otra vía totalmente diferente. Por supuesto que bajo este escenario se puede intentar, pero si los ingresos del deudor alimentario son indeterminables o él se declara en estado de insolvencia, no tiene para cumplir su obligación alimentaria,
muy probablemente el cálculo de esta obligación alimentaria no se fije en porcentajes, sino que esto, como lo comentaba hace unos momentos, se ha calculado en salarios mínimos. Y ahí el mínimo que se puede determinar y que en la práctica sucede es un día de salario mínimo. Si entendemos que actualmente, diciembre del 2023, el salario mínimo está en 207 pesos, vamos a hacer la sencilla multiplicación de 207 pesos, por 7, por los 7 días de la semana. Semanalmente, el deudor alimentario, tendría que cubrir la cantidad de 1,452,08 de manera semanal. Y ahí están los dos escenarios mínimos, reitero, los dos escenarios mínimos que se pueden presentar con relación al concepto de alimentos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque existe un cúmulo de posibilidades al respecto y es de ahí de donde surgen muchas confusiones, ¿no? O muchos errores de información. Yo les pongo el ejemplo y en la práctica digo lo siguiente, ¿no? Los hijos de una persona que tiene muchos ingresos económicos, vamos a poner el caso de Luis Miguel, ¿ok? Esta obligación alimentaria tendría que ser proporcional a sus ingresos y no pudiera ser la misma que un trabajador de obra, un trabajador de la construcción o cualquier otro sujeto que gane un salario mínimo, ¿no? Porque hay una desproporcionalidad abismal. Entonces, en conclusión y respondiendo a la pregunta, ¿cuánto deben recibir los hijos por pensión alimenticia? Si el deudor alimentario es un trabajador, en un estándar medianamente aceptable, el porcentaje de descuento de percepciones ordinarias y extraordinarias oscilaría de un 15 a un 25%. Sin en cambio, si los ingresos del deudor alimentario son indeterminables, el monto mínimo que por concepto de alimentos pudiera recibir sería un día de salario mínimo. Si lo multiplicamos por 7, nos daría la cantidad semanal de 1,452,08. Pues bien, amigas y amigos, si están interesados en iniciar procedimientos con relación a pensión alimenticia, aumento, disminución, no olviden ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos que por aquí les aparecerán o agendar una cita, visitarnos en nuestro domicilio para que podamos resolver la situación que por concepto de alimentos se les pudiera presentar. Pues bien, sin más, eso es todo. Me despido de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención. Licenciado Ebert Rafael Galeana Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta la próxima.